Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Sanamente. El día de hoy nos acompaña una experta, un ingeniero en biotecnología que nos va a acompañar y nos va a hablar un poco acerca de los alimentos. Estas cuestiones que a veces leemos, si es que leemos las etiquetas, y que creemos que forman parte de algo natural y normal en los alimentos, pero que pues realmente no es así. Ella es Sheila Canul, nuestra ingeniera acompañada. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu carrera? Porque además no muchos conocemos acerca de este término, ¿no? Bueno, pues antes que nada vamos a definir rápidamente qué es la biotecnología. Pues la biotecnología es una ciencia que utiliza organismos vivos y la tecnología para crear nuevos productos o bien para mejorarlos. Y bueno, mi carrera implica un poco, realmente es una carrera científica, implica biología, química, física, aparte de ser una ingeniería, muchas matemáticas, pero principalmente se enfoca a todo eso que en la actualidad se necesita. Tecnología en alimentos, precisamente, tecnología en medicina, en farmacéutica, en todos esos aspectos busca crear nuevos productos o bien hacer una mejora de los que ya existen. Ok, eso es muy importante porque además tenemos aquí nuestra ingeniero el día de hoy. A ella es una persona que le inquieta bastante o se interesa demasiado en la genética. Entonces nos va a ayudar mucho en este sentido. Y vamos a empezar a hablar un poquito acerca de qué es natural y qué no es tan natural, ¿no? Porque muchas veces creemos que porque las etiquetas nos empiezan a vender alguna idea como que ya es parte de, pues realmente está siendo alterado algo de forma original. De hecho, precisamente eso es lo natural y lo no natural. Aquello que ha pasado por un proceso que ha sido alterado o que se le ha sido agregado otra cosa, ahí es cuando deja de ser algo natural, principalmente. ¿Nos podrías platicar un poquito? Alguna vez en un programa anterior comentábamos acerca de colorantes, comentábamos de todos estos aditamentos que se le dan a los alimentos y que en realidad creemos que es bueno o no les damos realmente importancia, pero ¿nos puedes hablar un poquito acerca de eso? Claro, realmente en cuanto a los aditivos, en cuanto a los colorantes, es algo que encontramos en la actualidad en todos, o bueno, casi todos los alimentos del supermercado, de todas las tiendas. Y es algo muy interesante porque desconocemos, bueno, mucha gente desconoce un poco acerca de eso y realmente son cosas que deberían preocuparnos y deberían interesarnos. Bueno, en distintos países, por ejemplo, organizaciones como la FDA o el de la Unión Europea establecen ciertos reglamentos para el uso de estos colorantes o estos aditivos en los alimentos. Pero algo muy importante, bueno, lo que establecen ellos es que hacen un estudio previamente de todo esto para ver si tiene efectos tóxicos o no en el ser humano. Y posterior a eso, dependiendo de los estudios realizados, deciden si se autoriza el uso de estos o no. Algo interesante que establecen ellos es que todas las empresas en sus productos deben agregar o en sus ingredientes poner todos esos aditivos y colorantes que están utilizando. Eso es muy interesante y de hecho repasando un poco y estudiando sobre esto podemos encontrar aditivos o colorantes naturales y sintéticos. Algunos naturales provienen de insectos, como la cochinilla, un cierto tipo de cochinilla que produce un colorante, un pigmento, de hecho esto se le llama pigmento. También de plantas, la clorofila, la cúrcuma. Estos son pigmentos naturales que también son utilizados en la industria alimentaria. Pero hay las lacas y colorantes, que estos son los sintéticos. Y estos son producidos obviamente de forma sintética, no natural. Y lo interesante de esto es que hay mucha controversia. O sea, en muchos países se utilizan ciertos tipos de colorantes y en otros, como Estados Unidos, como Alemania, como China, como la Unión Europea, prohíben el uso de estos. Pero ¿por qué hay tanta controversia? Pues realmente están en que unos estudios demuestran que sí es dañino, otros no, otros los resultados no son suficientemente claros para determinar cierto aspecto, pero a mí me gustaría hablar de algunos específicos y que encontramos en la mayoría de las cosas que consumimos.
y es el amarillo número 5. Okay. Y su nombre científico precisamente, o el químico, es tartrazina. Y este aditivo, bueno, este colorante lo encontramos en dulces, en pasteles, en postres, en bebidas gaseosas, en sabritas. Vayan a sus sabritas y todos van a tener amarillo número 5 o tartrazina. Algo interesante de este colorante es que precisamente puede ser sustituido por naturales. Este sí puede ser sustituido por naturales, pero la industria alimentaria no lo hace. ¿Por qué? Economía. Les es más barato sintetizarlo, crearlo ellos mismos y colocarlos en los alimentos. Y de hecho igual hay mucha controversia en este colorante específico, entre que si causa genotoxicidad, es decir, daños tóxicos que se pueden heredar, pero sí se ha demostrado que este interviene precisamente en la conducta de los niños. Este sí ha sido demostrado, un estudio sí ha sido demostrado donde interviene en la conducta de los niños causando hiperactividad. Entonces es muy interesante porque al analizar todos estos compuestos que encontramos en los alimentos y que según la norma permite por cierta cantidad, realmente cuando te comes unas papas o estás en una fiesta, no te consumes solamente una bolsita. No, absolutamente no. O cuando estás, no sé, viendo una película, no te consumes una bolsita. Ni 3, ni 4, o sea... No, te consumes una bolsa grande o más, o eso hablando en el caso de galletas o sabritas, ¿no? Y ok, la norma te establece que 0.1 gramo de este colorante puedes consumir por cada kilogramo de tu peso. Pero ¿cuánto consumes? Si realmente no te sientes y te comes 4 papitas y dices hasta aquí ya. Okay. Y seamos honestos, en la actualidad la industria alimentaria ha hecho muchas cosas que muchas normas autorizan, porque no, en pocas cantidades no causa daño. Pero ahora nosotros, nuestra responsabilidad al consumirla, o sea, ¿cómo es? Es que te dicen, esto es permitido, pero también nosotros no decimos, ok, pero ¿en qué porcentaje? ¿No? Es esta relación que hay entre el peso que tú tienes y lo que tienes permitido en porcentaje de consumo. Ahora, hay algo que me llamaba mucho la atención, independientemente de que afecta o no la conducta de los niños, dices que hay cosas que van permeando ya genéticamente. Sí. O sea, eso me llama mucho la atención, porque en muchas ocasiones creemos que lo que comemos solamente lo comimos y lo desechamos, pero se nos olvida que va haciendo estragos en nuestro organismo. Así ¿no? es. Entonces, y ya platicando un poquito de esto, ¿nos podrías...? Sí, claro, como comentabas en el principio, me encanta el área de la biología molecular y de la genética, y en mi tesis yo trabajé con algo llamado epigenética. Epigenética aplicado a vectores, yo trabajé con mosquitos, pero la epigenética son todos aquellos cambios que nuestro DNA está conformado por 4 nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. Y la combinación de ellos hacen nuestros genes, nuestros códigos genéticos. Ese cierto grupo de nucleótidos van a formar un gen, cierto grupo de otros nucleótidos otro gen, y se van a ir expresando y así va a ir funcionando nuestro cuerpo. Pero algo interesante de la epigenética es que son modificaciones, pero que no se hacen en esos nucleótidos. Cuando hay una falla en esos nucleótidos, aparece una mutación y aparecen enfermedades. Pero en la epigenética, esas modificaciones y esos cambios no se dan a nivel de nucleótidos, sino a nivel de las proteínas que protegen el ADN, que son las histonas, y sufren cambios como llamadas metilaciones, acetilaciones, que estas interactúan en la expresión de nuestros genes. Y algo interesante de la epigenética es que estos cambios o modificaciones son dados no por herencia, sino por ambiente y por nuestro estilo de vida. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué actualmente encontramos en niños, o sea, actualmente ya en pequeños, desarrollan obesidad, desarrollan diabetes? O sea, ¿cómo es posible esto? Y algo interesante en los estudios es en cuestión de la epigenética. Bueno, pues estos hábitos que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida van haciendo que estas modificaciones se vayan haciendo en las proteínas que almacenan o cuidan nuestro ADN, y estos cambios son muy interesantes porque son heredables.
ok, o sea, un niño empieza a comer, empieza a mal comer y tiene esa costumbre de que no, de chiquito a lo mejor la mamá le daba media bolsita de papitas, pero ya cuando tiene 10 años ya no se come media, sino se come la bolsita completa o la que le sigue. Pero esto va a ir afectando sus genes, ¿no? Y entonces va a empezar a desarrollar enfermedades y esas enfermedades se van a reflejar en si tiene descendencia o... Así es precisamente ese estilo de vida y esos hábitos que tenemos no solo repercuten en nuestra salud física, ¿no? O sea, no solo desarrollamos enfermedades como hipertensión, como colesterol, triglicéridos o aumentamos de peso, obesidad y otras, sino que también tiene una repercusión a nivel genético, a nivel ADN, a nivel epigenético. Entonces, así como tu cuerpo lo estás programando para poner marcas que en un futuro se van a heredar. Algo de que comentábamos en una plática personal, de hecho, es que como las generaciones anteriores se alimentaban sanamente, crecían sanamente, pero a lo largo de los años todo esto se ha ido distorsionando hasta llegar el punto de que en la actualidad en niños tenemos obesidad y tenemos desarrollo de diabetes. O sea, ¿cómo es posible esto? Y tiene que ver un factor genético, epigenético, con nuestra conducta y nuestros hábitos. Y eso es algo es muy interesante mencionarlo porque finalmente yo platicando ya sea con personas más grandes en el trabajo y así, llegamos al punto en el que ya no nos hacen como antes, ¿no? Nosotros así lo platicamos, es que ya no salimos como antes, como que ya a los 20 y tantos ya empezamos a ser muy achacositos, que si la rodilla, que si la gastritis, que si ya tienes triglicéridos, que si... Pero es nuestro, o sea, no nada más es nuestro estilo de vida de que nada más es que nos hemos vuelto sedentarios, o sea, ya no nada más es eso, sino que somos reflejo de todo este cambio que se ha ido haciendo en nuestra alimentación. Es lo que decíamos, ¿no? Que a final de cuentas en los años 40, 50 empezó esta transformación en los alimentos, pero ahora ahí hay otros puntos. Sabemos, y mencionabas algo muy importante, que no es nuestro tema hablar de economía ni de políticas, pero sí sabemos todos, o es un secreto a voces, que muchas de las economías, por ejemplo Estados Unidos, su economía se sostiene en el sistema médico. Su inversión está en esta parte, ¿no? Pero también hablábamos, y mencionaste un punto en cuanto a la economía al producir, ¿no? Y además de que también somos una población tan grande que a veces creo que eso también tiene que ver en que los productos de forma natural tienen un tiempo en el que se van a cosechar, en el que se van a sembrar, a cosechar y tienen un tiempo menor de vida, porque es un ciclo. Pero también se ha dado mucho esta parte de la alteración genética aún en los alimentos, ¿no? Porque a veces hasta sentimos que el mismo jitomate ya no nos sabe a jitomate, ¿no? Que dices, ay, no sabe a nada, ¿no? O sea, y este tipo de cuestiones, ¿qué tanto tienen que ver o qué tanto influyen también en nosotros? Porque son cosas que ya vemos y escuchamos y a lo mejor ni siquiera comprendemos. ¿Nos podrías explicar a lo mejor de una forma en la que un humano normal, no ingeniero, pueda entender esta parte? Bueno, tocando un punto de los alimentos genéticamente modificados, o sea, mucha gente cree que lo que se le hace a los alimentos es meterle químicos y todo para que este pueda crecer, pueda tener los nutrientes necesarios, pero realmente no se le mete ningún químico, no, ese es a nivel genético. En una célula se inserta información o ADN, el ADN es información, entonces se inserta información de cierto fruto u otro alimento que le va a proporcionar, no sé, va a expresar genes que van a dar vitaminas y todo eso, ¿no? Pero algo muy interesante que a simple vista, bueno, en mi área lo ves como que no es malo, realmente no es malo. Dices, estás haciendo un bien, estás pues teniendo mayor producción y mayor alimento para toda la población, para sostener a toda la población. Pero realmente viene mucho a mi mente las cuestiones que Dios estableció.
no mezclar semillas, no mezclar todo ese tipo de cosas. Y sí tienen un daño porque a lo mejor científicamente crees que no tiene un efecto en la salud, pero, o sea, la tierra, lo que se basa la defensa principal en cuanto a los alimentos transgénicos, una es que haces alimentos sanos porque no inyectas o le insertas a esos frutos las vitaminas necesarias, el tamaño necesario, y a su vez vas a proteger el suelo porque no va a tardar tanto tiempo en crecer y no vas a necesitar resistencia, le insertas y ya, es resistente a ciertas bacterias, entonces ya no vas a gastar en pesticidas, pero realmente el sustento de todo eso, ¿cuál es? Alteras completamente el ciclo. Exactamente, y eso viene una alteración en la cadena trófica, en todo lo que Dios estableció en un orden. Alteras esos microorganismos que deberían habitar naturalmente en la tierra. ¿Por qué? Porque el fruto ya tiene resistencia a esto. Alteras muchas cosas. Otra cosa es que un alimento transgénico no es reproducible. O sea, no es fértil. Que la semilla cae al suelo y vuelva a crecer. Realmente, lejos de ser pues algo sustentable o algo bueno, realmente está alterando todo lo que originalmente tiene un orden. Claro, eso es algo muy, muy cierto y últimamente la mayoría hemos oído o hemos visto que están hablando, por ejemplo, es un claro ejemplo de lo que estamos diciendo, que se altera toda la cadena. ¿Qué es lo que ha pasado con las abejas, no? Eso es muy triste, claro que sí. O sea, es un ejemplo de porque se ha ido alterando todo y ya ellas no han tenido de dónde tomar alimento y además, bueno, es todo un tema. Que es un todo realmente, sí, influye mucho. Y pues es precisamente todo ese interés por el cual pues parte de la industria alimentaria lo único que busca es satisfacer la necesidad de la población sin importar su salud, sin importar los efectos. Y como hablábamos en cuanto a los aditivos, ok, hay normas, sí hay normas, y te dice que esta cantidad, ¿no? Pero realmente... Yo no sé a qué, o sea, realmente yo que la consumo no me voy a poner a ver si estoy superando la cantidad, ¿no? Así es algo muy curioso y lo comentábamos, esta parte en la que, ok, tiene por ejemplo, el juguito, ¿no? El juguito, es néctar de fruta adicionado con vitamina A y D, ok. Pero ¿y cuáles son las consecuencias de ese adicionado de vitamina A y D, no? O sea, ¿nos puedes comentar, por ejemplo, un ejemplo de esto? Pues sí, precisamente los juguitos, ¿no? Que les das o las lechitas que les das a tus niños, porque dice que tiene vitaminas, que tiene minerales, que está adicionado con vitamina A, C y D y ¿no? Ok, tiene vitaminas, ok, pero... ¿y qué pasa con los aditivos que le tienen puesto? ¿Qué pasa con el colorante, con el saborizante, con la cantidad de azúcar, con el conservador? ¿Realmente vale la pena obtener esas vitaminas que tiene ese juguito a consecuencia de descompensar toda esa otra parte? Y algo muy interesante en cuanto a los estudios de los colorantes es precisamente en los niños, porque una cierta cantidad establecieron para los adultos, pero otra muy diferente es para los infantes. Entonces muchos de esos aspectos ni siquiera los tomamos en cuenta. Esos los omitimos, así porque es. A final de cuentas no es lo mismo y todo esto se saca en promedios de talla, peso adulto. Así es. Y en los niños nunca hay un promedio de talla y peso. Los niños están en constante crecimiento y desarrollo. Así Entonces es muy importante que si los adultos tenemos que cuidar qué es lo que comemos, con mayor razón es qué es lo que le das a tu hijo, porque finalmente no estás buscando cuidar, estás descuidando otra parte. Sí, es muy importante, engloba muchas cosas. El cuidarnos a nosotros mismos por tener una buena salud, rendir, poder pues tener una vida realmente plena para poder cumplir cada uno su propósito. A su vez, instruir a los pequeños y hablando en cuestiones epigenéticas, lo que tú, si en un futuro deseas tener familia, lo que le vas a heredar. Porque hablábamos de estos cambios que se hacen, que en un futuro se van a heredar. Entonces, incluyen muchos aspectos. Bueno, ya a manera de conclusión, el tiempo pues
se nos ha visto un poco limitado. ¿Nos podrías tú cerrar de alguna manera la idea que veníamos platicando? Bueno, pues algo importante en cuanto a toda esta charla es que aprendamos a ser conscientes, que como personas nos informemos, investiguemos, indaguemos, porque nadie va a llegar y te va a decir esto es esto y esto. Entonces yo creo que los invito a que indaguen, que investiguen qué contienen los alimentos que consumimos, qué le damos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestra familia. Y pues algo muy interesante, me gustaría que en otro tiempo podamos tocar un poquito más esta cuestión de la genética, de la epigenética, en cuanto a la obesidad, en cuanto a nuestra salud. Entonces esto podría ser en otro tiempo. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es nuestra responsabilidad. Somos responsables de lo que consumimos y la cantidad en la que lo consumimos. Así es. Bueno, pues recordemos que para vivir bien hay que vivir sanamente y que todo tenemos que dar gloria a Dios en nuestra vida, en la forma en la que nos conducimos y cuidar y asumir esa responsabilidad de lo que somos y de lo que damos. Nunca olvidemos esta parte de que no nada más las cosas se centran en mí, sino también en la forma en la que yo estoy repercutiendo a los demás. Los esperamos en otro episodio y que tengan muy buen día. Que Dios los bendiga.